Oscar Iván Zuluaga, yo creo que presentar a Oscar Iván Zuluaga, pues como que no tiene mucho sentido, porque es bien conocido, es un personaje que tiene una importancia per se, no porque los cargos o por ese tipo de cosas, ¿no? Sino tienen una valía como ser humano. Y quisimos conversar con él hoy sobre política, pues podríamos hablar también de negocios, pero otro día lo hacemos, bien sobre política, en un momento muy importante, la situación que vive Colombia muy compleja. Yo veo al gobierno del presidente Duque en una situación igualmente muy difícil. Oscar Iván ya se lanza como precandidato a buscar la presidencia de la República y pues eso lo vuelve absolutamente actual. ¿Cómo está viendo él la situación del país? ¿Cómo está viendo él el camino que habría que seguir? ¿Cómo vamos a trabajar con los jóvenes? Vos ya fuiste a Cali, estuviste mirando, ¿sí? Si llegas a ser presidente, el país que te va a entregar Iván Duque. Mira, Juan Manuel, yo pues tengo una gran preocupación que está muy conectado a lo que ha sido la pandemia. Me parece que eso es lo que marca el análisis de lo que está pasando hoy en el país, porque la pandemia es un hecho que no ha vivido la humanidad en los últimos 100 años. No hay libreto, no hay diagnóstico y nunca habíamos tenido una crisis de salud pública universal. Sí, señor. En muchos países, en el África, en su época, pero el mundo en los últimos 100 años no conoce de una crisis de salud pública que prácticamente paralizó las economías mundiales con unos efectos devastadores. Luego me parece que ese es el contexto. Pero, ¿qué veo yo cuando analizo uno Sí, la pandemia? Yo veo dos grandes riesgos. El primero, el retroceso de décadas en materia social. En 15 meses de pandemia hemos retrocedido 15 años. Y eso es mucho tiempo para una sociedad como la nuestra que con esfuerzo había hecho avances en materia de clase media, de pobreza y demás. Y lo segundo, que tal vez es de más impacto, la pérdida de confianza ciudadana. Los ciudadanos hoy no creen ni en la justicia, ni en el gobierno, ni en los políticos. Se ha deteriorado mucho el apoyo a la propia empresa privada, a todas las instituciones y casi que uno llega a un punto a decir no creemos ni en nosotros mismos. Y por eso creo que un proyecto que quiera construir una visión para el país hacia adelante tiene que recuperar la confianza y el bienestar social. Cuando uno lo piensa así, Juan Manuel, puede convertir una crisis en una verdadera oportunidad. Y ese para exactamente. mí es una idea, digamos, central para entender la lectura que ya estoy haciendo de Colombia en diferentes frentes y que si quieres la compartimos. Ahí la vamos compartiendo a lo largo desde que lo vamos tomando un café imaginario, porque esto se volvió la toma imaginaria de café. Yo creo que hay un punto central, Oscar, y te le estás metiendo ahí al corral del problema, y es la gigantesca crisis de la política en general, de los políticos y de la credibilidad ciudadana frente a la política y los políticos. Yo no sé, salvo mejor opinión, una crisis como esta, como pocas veces, requiere una política sólida, una política que convoque, una política que sea capaz de poner en movimiento las fuerzas de la sociedad. Y De hasta ahora acuerdo, yo no lo veo. ¿Tú cómo te ves ahí? ¿Cómo ves eso? de acuerdo. Mira, esa idea central que te acabo de exponer tiene una implicación. El punto por qué los ciudadanos han perdido la confianza en la Sí, justicia, en la señor. política dominantemente, es porque realmente están hastiados de la corrupción. Ese es Exacto. un factor que domina la sociedad. Por eso mi primera propuesta va en ese sentido. Es necesario, Juan Manuel, un acuerdo sobre lo fundamental en los términos que lo planteaba Álvaro Gómez. El acuerdo sobre lo fundamental es cuál es ese mínimo para que una democracia y una sociedad funcione. Que usted abstraiga cualquier color político, cualquier condición económica y social y diga, mire, la forma de poder defender y proteger la democracia es a partir de unos mínimos. Y ese mínimo, en el acuerdo sobre lo fundamental, tiene que ser la lucha contra la corrupción, que va dirigido a dos grandes reformas, que no las hemos hecho en los últimos 20 Ujú. años y que son la madre de la corrupción. La reforma a la justicia
y la reforma a la política. Pero esas son reformas que no puede adelantar el Congreso per se porque no las hace. No las hace. No las ha Porque hecho en 20 años. La es juez única y, es forma, juez y parte de alguna manera. correcto, la Entonces, única forma es impulsar un mecanismo de participación ciudadana directa como un referendo. Pero si usted el referendo no lo trae de un mandato ciudadano y la oportunidad de la campaña presidencial, si yo soy candidato a la presidencia y mi tesis la expongo de manera pública y gano la presidencia, estoy recibiendo y estoy ungido de un mandato popular lleno de legitimidad para decirle al Congreso y a las Cortes que aquí hay una expresión ciudadana para adelantar una reforma. Porque en esencia es dos reformas que permiten pues enfrentar el tema de la corrupción y favorecen y fortalecen la democracia, tienen una gran virtud, que es como una victoria para la ciudadanía. La reforma a la política, ¿qué tiene que incluir? Hoy, Juan Manuel, la reducción del Congreso. Los ciudadanos quieren ver un Congreso menor, pero que trabaje más. Quiere ver una reducción de los salarios. No porque esto sea la solución fiscal, sino que es un gesto para recuperar la esa es la señal, confianza. correcto. Claro, la Es la confianza señal. se recupera con una señal. Sí, la Para crisis irnos, fiscal no se arregla con bajar o claro, congelar pero sí es las una dietas. señal de que donde hay el mayor Clarísima, de prestigio estén haciendo algo. Eso el clarísima. ciudadano dice, bueno, así sí, esto así sí vale la pena. El esquema de las listas cerradas, obligatorias, pero con mecanismos democráticos para su ordenamiento, no al bolígrafo. El financiamiento público, la eliminación, creo, de docentes que le ayudarían mucho en el tema territorial a recuperar confianza, las contralorías municipales y departamentales, que eso no sirve para nada. Y el tema de transformación del Consejo Nacional Electoral en un tribunal de cuentas, como existe en Costa Rica. Cuando uno hace estas reformas, el ciudadano dice, aquí está ocurriendo algo. Y eso fortalece la democracia, enfrenta la corrupción y al final construye confianza. Y lo mismo con la justicia, Juan Manuel. Tú sabes que una democracia no funciona así haya inversión, empresa privada fuerte, tengamos salud, educación. Si no hay justicia, no es posible tener una democracia fuerte. Entonces ahí es donde nos tenemos que jugar a Ahí fondo. donde, Una perfecto. justicia que fortalezca el primer nivel municipal de atención, una justicia que tenga el expediente digital para agilizar trámites, que no haya intermediación, que desde un computador tú puedas ver tu proceso, entrar un documento, bajar una copia. ¿Te imaginas esa ganancia? Que quitemos esas funciones electorales de las altas cortes. Eso hace mucho daño. Esa relación con el Congreso y ese ponerse de acuerdo para con otros organismos de control ver cómo se hace la participación, la elección de magistrados y jueces, la exigencia en la preparación de abogados. Juan Manuel, hoy tenemos 350.000 abogados Oh, acreditados en Colombia. Tenemos que ser exigentes en su formación, en los requisitos de acreditación de las universidades. Es decir, es una reforma estructural. Y la estructural. única forma de hacerlo, creo yo, es motivando a la ciudadanía. Entonces, esa para mí es la primera reforma para empezar a caminar en la dirección correcta. Perfecto. No, y es que ahí estás anotando varios puntos que yo creo que son claves. Primero, esa relación que es muy interesante entre la corrupción, la ilegalidad, entre el ¿cómo decir?, el abandono de la credibilidad ciudadana en el Estado que no está garantizando esa legalidad, esa justicia, el, abre las puertas para todas las formas posibles de justicia privada. Justicia privada no es solo matar, justicia privada es hacer los arreglos por debajo de la mesa para yo sacar mis intereses y burlar la norma. Yo creo que en eso sí estás completamente en lo cierto y ese sería un punto que yo creo que el país podría entender. Ahora, para hacer eso, necesitas ganar las elecciones, pues necesitas tener un apoyo político, un partido Claro. político, una organización política. Tú haces parte del centro democrático. Yo siempre he dicho, aquí lo voy a decir, Oscar Iván es el centro del centro democrático, por ponerlo de alguna manera. ¿Te acompañan en eso o vas a tener que acudir a convocar nuevos sectores, hacer un replanteamiento fundamental de la política? ¿Cómo lo ves? Mira, ¿qué creo yo? Primero, yo soy un hombre de partido. Creo en los partidos. Una democracia sin partidos, así estén desprestigiados, no funciona, Juan Manuel.
Los partidos son la razón de ser de la política, de la militancia, de la organización de ese poder. Por lo tanto, yo creo en los partidos, yo soy fundador del Centro Democrático, he contribuido a su formación ideológica y conceptual, creo en lo que nosotros planteamos, pero obviamente los partidos tienen que entender que los tiempos cambian, que los Punto problemas se fundamental. transforman, que uno tiene que vivir en ese mundo porque si no, no es opción de poder. Y como hombre de partido, pues tengo que someterme a unas reglas. Yo arranco de ceros como precandidato, a pesar de que yo en el 2014 logré 7 millones de votos en la segunda vuelta. Pero arranco de ceros y arranco a construir propuestas para ganarme ese apoyos del partido y lograr, y lograr ganarme la candidatura de una manera democrática. El partido definirá cuál es el criterio. Pero mi meta es ganármela a partir de unas propuestas, con Sí. unas propuestas concretas que interpreten lo que desde mi óptica es la realidad y los problemas de los ciudadanos. Si esa es la tarea, el paso siguiente es avanzar en la construcción para invitar a otros sectores, con diferencias de opinión, pero que podamos pensar en el país. Juan Manuel, como nunca antes, hoy estamos obligados a pensar en Colombia, en nuestro país. De Y la acuerdo. política, cuando se piensa en el país, hay que pensarla en grande. Y la única forma de pensar en grande es uniéndose, es agrupándose, con la mayor cantidad de sectores con los que haya coincidencias, con las que Sí. se puedan construir consensos, porque eso es lo que le falta a Colombia. Que no nos vaya a pasar lo de Perú, Juan Manuel, una atomización de tal manera que se le abrió la puerta para un gobierno de izquierda, una persona con muy poco nivel de Muy preparación y poco. conocimiento y que ha generado un desconcierto y una desconfianza en Perú. Déjame Exactamente. decirte que en 2 semanas, en las 2 primeras semanas del presidente Castillo, han salido por fuga de capitales el equivalente al 12% de las reservas internacionales del Perú, 14.000 millones de dólares, por temor, por desconfianza, por falta de esperanza, es decir, ¿para dónde va este país? Entonces, la política, si no agrupa, tú lo sabes que has hecho política, no le da unas respuestas a los problemas, no construyes una candidatura fuerte. Yo quiero apostarle a eso, para que el que gane en medio de todos esos sectores sea el candidato en primera vuelta, pero una candidatura fuerte, que interprete un programa, que interprete unos ciudadanos, que los ciudadanos se sientan identificados con esa opción. Y ese es el espíritu y el talante que yo quiero tener en la construcción de este proceso Perfecto. político. No, esto nos vuelve al punto del acuerdo sobre lo fundamental, que creo que fueron los conceptos básicos de Álvaro Gómez, que hasta Gustavo Petro, para una campaña, en un discurso de cierre de campaña, para mi asombro acabó Alvariste y dije, bueno, este país sí pueden pasar mil cosas, pero estaba apuntando a algo central, que yo creo que tú lo tienes muy claro, y es que hay que hacer política, existen los partidos, hay que hacer todo el debate para que esos partidos se recuperen, porque están todos muy de capa caída por diferentes causas, pero además hay que buscar que a esos partidos, a partir de esos acuerdos, puedan encontrar también maneras de coordinar esfuerzos, coordinar recursos y vamos todos buscando como unos puntos de convergencia, ¿cierto? Yo creo que el tema de las coaliciones hoy en día en el mundo es casi que una condición para poder hacer política. Hoy De en día acuerdo. no conozco un país, salvo los países donde hay partido único, entonces ganan con el 97% de los votos, que ese no es, gracias a Dios, no es nuestra situación. Entonces hay esa necesidad de, sí, de abrir desde el centro democrático, pero vas a abrir primero a plantear temas en el centro democrático. Ejemplo, lo que dijiste ayer sobre la Sí. continuación de los acuerdos de La Habana, el país grande lo aplaude, pero en el centro democrático más de uno se haber quedado, aquí nos viene otro traidor, como allá cuando nos viene a traicionar otro sector, pero eso está indicando, creo yo, una capacidad tuya de romper un poco esas camisas de fuerza e ir abriendo una salida política de más amplio espectro, digámoslo así. Sí, y mira, sobre O estoy eso, yendo más allá de lo que tú estás pensando. no, pues me parece que esos temas es para abordarlos con franqueza. Yo pienso que uno en política tiene que hacer
la política con honestidad y con sinceridad. Sí, señor. Y uno en campaña y como candidato tiene que decir qué piensa, qué cree con mucho respeto, con mucho respeto. Pero para que los electores y los ciudadanos sepan qué piensa uno. Porque lo peor que uno puede hacer es decir, no diga esto, porque ahora hay que esperar. No, no. No, no, yo creo en la política que pone sobre la mesa las cosas. Aún en los temas más álgidos, porque claro, uno al final puede tener unas convicciones, pero si yo soy presidente, lo que sí garantizo es que cumplo la Constitución y la ley. Y no es lo que yo diga, sino lo que me diga la Constitución y la ley. Y por eso los debates democráticos hacen sentido. ¿Y dónde dirimimos eso? Pues en el Congreso. ¿Yo qué he dicho sobre el tema del acuerdo de La Habana? Pues yo fui el gran opositor. Mi campaña del 2014 fue esa. Es que es un mal acuerdo, es un acuerdo que tiene una dosis de impunidad que no resiste la sociedad. Y lo dije con franqueza, y lo hice en el debate presidencial. Terminé siendo víctima, porque obviamente todo ese proceso que me tocó vivir con el montaje del hacker por supuestamente chuzar a los negociadores de La Habana, lo que nunca existió. Yo he pagado un precio muy alto con mi hijo que lleva 7 años sin poder venir a Colombia. Gracias a Dios hoy el país conoce la verdad judicial. Gracias a Dios. Y los primeros en destaparlo, yo recuerdo, fue Las Dos Orillas. En Ah, vea. agosto del 2016 destapó lo que en ese momento se dio desde la Dirección Nacional de Inteligencia. Siempre ese es un recuerdo que tengo con María Elvira, Juan Manuel, porque Sí. fue el primer portal que de manera seria presentó el tema como se estaba dando. Entonces yo la he vivido y la he sufrido, pero yo qué creo hoy, que los problemas del país requieren otra concentración. Mi preocupación es los 2 millones de empleos dignos y bien remunerados que hay que generar. Mi preocupación es qué vamos a hacer con 5 millones de nuevos pobres, con 2,5 millones de colombianos que están disminuyendo una comida al día. ¿Qué vamos a hacer con las regiones que están sufriendo mucho más, con el 15% de desempleo? ¿Cómo vamos a hacer sostenible esa deuda que creció 17 puntos porcentuales como proporción del PIB en un periodo de un año? ¿Qué vamos a hacer con estas desigualdades que ya no resiste más la sociedad colombiana? Entonces, cuando yo pienso en eso y la energía tiene que estar concentrada ahí, pues yo debo decir, mire, yo tengo que respetar esos acuerdos, expresar donde tenemos diferencias, y yo tengo 3 puntos esenciales que siempre lo hemos planteado desde el partido y que me parece importante así decirlos. Siempre yo he creído y he defendido que la única forma para poderle, como medida de choque, darle un golpe al narcotráfico que nos tiene devastados en el financiamiento de los actores criminales. Las disidencias de las FARC y el ELN hoy tienen una fuente de financiamiento muy fuerte, porque Juan Manuel, lo que le está llegando cada año por cuenta del narcotráfico a la economía colombiana para financiar esas organizaciones criminales es una cifra del orden de los 8 a los 10.000 millones de De dólares. dólares. Y la única forma de choque, de cortar ese negocio es con las personas. Yo estoy convencido de eso. Creo que el espacio que dio la Corte Constitucional con los protocolos exigentes es cumplible y yo tengo esa convicción y yo lo haría y lo defiendo. Lo segundo que nos ha preocupado los acuerdos y que es un tema esencial para la sociedad, incluso sobre lo que las FARC deberían meditar seriamente para darle realmente un mensaje a la ciudadanía distinto, es que quienes han cometido crímenes atroces, delitos de lesa humanidad, violación de niños, de niñas, no puedan estar en el Congreso con total impunidad. Y me parece que en eso la JEP tiene un compromiso muy, muy importante ante el país Y se está, y los que y se lo está cometieron. moviendo, yo creo que se está moviendo en esa dirección, Entonces, digámoslo. fíjate que es una consideración que pongo. Y la tercera, que siempre planteamos una sala de juzgamiento mucho más neutral para el tema de los militares dentro de la JEP. Pero he dicho claramente, no es viable derogar la JEP, no se puede desconocer los acuerdos, pero tendría esas 3 observaciones que son de convicción, que han sido de nuestra lucha política de todos estos años cuando tuvimos que fijar una posición con los acuerdos en La Habana. Y esa es mi posición, Juan Manuel, y la transmito con total franqueza y sinceridad. Y me parece, pues, yo sobre todo en el primer punto, yo podría estar muy de acuerdo porque yo creo que hubo un lento, imperceptible transformación, digamos, de la razón de ser de la lucha armada en Colombia y cada vez fue siendo menos política, menos subversiva y más amarrada al narcotráfico, hasta que de alguna manera esa lucha armada quedó capturada por el narcotráfico. Y el tema del narcotráfico no fue asumido
con toda la contundencia que requería en los acuerdos. Tal vez porque si hacía eso, los acuerdos se reventaban, ¿cierto? No sé si Sí, era se dejó un crecer el precio que negocio. había que pagar y lo estamos pagando muy caro, porque en buena medida Claro, la y hoy, violencia que hay hoy claro, es hija de ese narcotráfico, y ¿cierto? tiene un factor adicional que lo alimenta la dictadura de Venezuela, porque entonces allá es el sitio de salida con la complacencia de todas esas estructuras militares, de toda esa corrupción que está detrás del régimen y que hace muy fácil hacer las cosas en Colombia, cruzar la frontera y esconderse en Venezuela. Recuerda que hay una cifra, se la escuché al comandante general de las fuerzas militares y tal vez en un informe de tiempo. Tenemos cerca de 2.000 hombres entre disidencias de las FARC, el ELN, Clan del Golfo, que viven en Venezuela, donde está el narcotráfico, donde está la minería criminal, Juan Manuel. Sí, Esa señor. minería criminal de la Orinoquia que cruza hacia Venezuela y que es una fuente de financiación del terrorismo. Entonces Colombia está sitiada y hoy el narcotráfico tiene un aliado que es la dictadura en Venezuela. Entonces tenemos que reaccionar, tenemos que hacer algo. La aspersión manual erradica 50 hectáreas en un día. La aspersión aérea erradicaría 500 en un día. Entonces eso sí cambia el balance de lo que es el financiamiento de estas estructuras criminales que para Colombia son una pesadilla. Ya lo vimos. Lo que ha pasado en estas protestas cuando nos quieren imponer, escondiéndose en la protesta pacífica, que yo la comparto, la aplaudo. Han desarrollado una actividad criminal, un terrorismo urbano. Van Sí. 125 jóvenes dolorosamente que están hoy judicializados por ser parte de esa primera línea con pruebas concretas de desarrollar acciones de terrorismo en las ciudades y muy fuerte en Bogotá para generar el caos y la anarquía. ¿Quién está detrás de ese financiamiento? El narcotráfico, Juan Manuel. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Ese desafío sí requiere una firmeza de autoridad y requiere unas acciones para poder minimizar ese negocio y la fuente de financiación del terrorismo. Y ahí estás tocando un punto y creo que con este desafortunadamente nos toca ir cerrando la conversación. Y es la necesidad de poder tener una posición, un mensaje, un acercamiento, poder tender unos puentes hacia esa juventud que está molesta, que quiere un cambio y que puede, en muchos casos, correr el riesgo de acabar capturada por estos intereses que son intereses antidemocráticos, antisociales, anticolombianos sencillamente. Pero tenemos que ser capaces de hacer atractivo el estar jugando por la transformación del país. Y yo creo que en esta campaña, el que logre poner ahí la pica en Flandes va a tener un gran éxito. Yo veo que estás consciente del trasfondo social y de crisis que está más allá de toda esta expresión de movilización social. Las movilizaciones no se dieron porque hubo 10 o 15 que la organizaron. Lo que hay es gente que las aprovecha, Claro. gente que las aprovecha en su propio beneficio. Y creo que en esto el gobierno ha sido terriblemente tímido. Lo digo francamente, creo que Duque en el fondo, el presidente, como que quisiera que no le impongan las cosas, sino que déjeme, yo voy llegando a las soluciones y muchas de las soluciones que plantea son remedio de la gran solución, pero no te voy a poner a hablar mal del presidente No, pero Duque. mira, sí hay una cosa que quiero retomar, porque yo creo que Sí, hay que reconocer que detrás de la protesta social pacífica hay un sentimiento de desesperanza porque total. no han tenido, el país está saturado de desigualdades, no le caben más. Ya. Desigualdad de género, de riqueza intergeneracional, de regiones, no resistimos más desigualdad. Y eso significa que el único camino para poder enfrentar esa desigualdad en el mediano o largo plazo es con educación de calidad y con acceso a oportunidades. Eso obviamente no se puede, es un matrimonio indisoluble. Y la única forma de quitarle a esos jóvenes a la criminalidad, a la calle, es así, con una sociedad y un Estado que sea consciente de eso. Una educación que forme desde la educación media y superior para el trabajo, para el emprendimiento. Que el Para la joven sienta que tiene, ciudadanía. para la ciudadanía que tiene capacidad de ejercer sus intereses en el arte, en la cultura, en el deporte, en el medio ambiente. Y dejamos atrás
los ni que ni trabajan ni estudian y pasar a los sí trabajan, sí estudian. Esa Claro. sería, ay María, Esa es la Oscar, propuesta y por esa es eso la hacia propuesta. allá nos tenemos que dirigir y por eso quiero yo ser nuevamente candidato y aspiro a ser No, el me próximo parece presidente de muy Colombia. respetable, muchos éxitos, la pelea es complicada y muchas gracias Oscar Iván, yo creo que un ratico hubiera sido ideal tener toda la tarde, pero no la tenemos, no la tenemos. Oscar, muchas gracias.